No, y no tenés micrófono. Bueno, me quedé esperando que lo hicieras, que mandaras ese correo. En segundo lugar, tanto Agustina Yanca como Josefina me hicieron una pregunta que tiene algunos elementos en común, que tiene que ver con el significado de la palabra opinion, usado en el capítulo 5. Lo primero que tienen que saber es que opinion no quiere decir opinión. Es lo más lejano que hay de una opinión, en el sentido de que una opinión es algo que se lo lleva el viento, es una sugerencia, mientras que una opinion es algo absolutamente determinante, es un acto de autoridad por parte de un tribunal. En muchos contextos, la traducción más adecuada de opinion al castellano, ¿cuál es, Tomás? ¿Qué palabra? Podría ser razonamientos. No. ¿Qué palabra, Vicky? Voto. Voto, voto. En la mayoría de los contextos y en su acepción principal jurídica, opinion quiere decir voto. Entonces, voto mayoritario, Belén, en inglés. No es opinion of the court. Podría ser, ven acá, opinion of the court, pero hay una traducción, Belén, más obvia, más simple de esto mismo. ¿Cuál sería, Vicky? ¿Te olvidaste de la pregunta? No, bueno, a ver, por duda así. Si me podés No, decir. sí, yo no te la voy a decir. Quiero saber si te la olvidaste. No, Porque no. No. ¿Cuál es la respuesta entonces? Tiene que ser así la respuesta. Yo pensé, bueno, que esta majority opinion, No pienses. ¿Cuál es la respuesta? plurality opinion o majority opinion. No puede ser una o la otra, Vicky. Bueno, Son... majority porque plurality es No, otra cosa. ¿por qué no? El por qué no es parte de la pregunta. Ok, perdón. Yo pregunté, ¿cómo traducimos voto mayoritario? Belén dijo, opinion of the court. Yo dije, hay una manera. La respuesta tiene que ser 2 palabras nada más. ¿Cuáles son, Vicky? Majority opinion. Muy bien. Tomás, traducimos al castellano majority opinion. El voto de la pluralidad. Pero no, por Dios, ¿cómo vas a decir pluralidad? Bueno, sería el voto de la mayoría, pero en muchos casos, cuando la Corte da una sentencia y la mayoría no es una opinion of the court, también en realidad al voto que adhieren más jueces se le dice pluralidad y no mayoría. Pero eso no es un voto mayoritario. Salvo que estemos hablando de una mayoría en sentido amplio. No. Estás complicando innecesariamente las cosas. Una pluralidad nunca es una mayoría. Entonces, si yo te pido una traducción, ¿de qué te pedí una traducción? Majority opinion. De majority opinion, la respuesta es muy fácil y simple. ¿Cuál es, Katia? El voto de la mayoría. El voto de la mayoría o voto mayoritario, que Belén se llama en inglés también. No, ya me perdí, creo. Se llama, como dijiste antes, opinion of the court. Todo lo otro, pluralities, son todas cosas complicadísimas de las cuales
no estamos hablando. Tomás va a hablar después de eso. ¿Quién es este iPhone en negro? Josefina, creo. Nos Ok. había avisado por el grupo. Sí, sí. No. ¿Quién habló? Katia. ¿Qué dijiste, Katia? Josefina aparece como iPhone. Ya nos había avisado. Ah. Escuché algo de grupo. Sí, sí, tenemos un grupo de WhatsApp para ir organizando las clases. Tipo, le pueden avisar Eso ya lo sé. tal cosa. Eso ya lo sé. Bueno, muy bien. Entonces, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Marina, siempre que 5 o más jueces suscriben un mismo voto, hay una majority opinion, a la cual también se llama una, Marina, Opinion of the court. correcto. Hay muchos casos en los que esto no ocurre. Por ejemplo, el caso Barnes y, por ejemplo, el caso City of Erie, que ustedes estuvieron leyendo sobre ellos. En ninguno de los dos hubo 5 o más jueces que firmasen un mismo documento. Y Tomás después nos va a ayudar a aprender cómo interpretar lo que ocurre en esos supuestos. Pero vamos primero a los supuestos simples para decir lo siguiente. Cuando en un caso existe una opinion of the court, es decir, cuando en un caso existe una majority opinion, como pasa, Agustina Sofía, en Griswold versus Connecticut, eso no quita que alguno de los 5 o más jueces que suscriben ese documento, ese voto, esa opinion of the court, además hagan lo que en Argentina llamaríamos una ampliación de fundamentos. Es decir, que escriban una opinión separada. A separate opinion. ¿Cómo se traduciría, Tomás, al inglés, al castellano, perdón? Separate opinion. Opiniones separadas o concurrencia. Nunca opinión, Tomás, porque opinión en castellano no quiere decir opinion. Vamos de vuelta. ¿Cómo traducirías con 2 palabras? Separate opinion. Voto concurrente. O más literalmente y más fácilmente, Pilar, Voto separado. voto separado. No la compliquemos aún, Tomás. Todo lo otro es filigrana que viene después. Primero siempre hay que entender las cosas como para explicárselas a alguien en una confitería. Si no, uno no va a entender la filigrana. Entonces, hay un voto que se llama majority opinion, opinion of the court, y a veces, además, hay separate opinions, votos separados, que amplían los fundamentos expresados. ¿Dónde, Marina? No sé. ¿Dónde, Antonella? En la opinion of the court. Excelente. Está la opinion of the court
Y después uno de los 7 que la firman, o 6, o 5, nunca menos de 5, dice, yo quiero agregar algo más. Juanita, eso es lo que pasa en Griswold, de Connecticut. Y en muchos casos más. Pero, en cambio, Vicky, y hoy le pregunto más a los viejos, porque estos son temas que tienen apoyo en el primer cuatrimestre. Eso, esa ampliación, respecto de lo que dijo la opinion of the court, nunca podría ocurrir ni en Barnes, ni en City of Erie. ¿Por qué? Porque directamente no hay una opinion of the court. Muy bien. En ninguno de los dos la hay. No. Solo hay algo de lo que no hablé todavía, pero ustedes ya conocen, solo hay plurality opinions en esos dos casos. Por lo cual le paso ahora el micrófono a Tomás, que nos va a explicar qué hago yo como intérprete, yo que soy un abogado o que soy un tribunal inferior que quiere aplicar el caso Barnes, soy la Suprema Corte de Pennsylvania, en el caso Erie. ¿Qué hago cuando no hay una opinion of the court? That is, no hay una controlling majority opinion. Y, por cierto, recuerden que todo esto que estamos viendo es semejante, salvando las diferencias, en la Argentina, bajo el régimen de la ¿qué, Miriam? No entiendo la pregunta, profe. ¿Bajo el régimen de qué No hay, sería? no hay problema, no hay problema. ¿Bajo el régimen de la qué, Lautaro? Bajo el régimen de la concurrencia. Antonella, ¿bajo el régimen de la qué? ¿De la corte? Katia, ¿De la obligatoriedad atenuada? adelante, Tomás. Bueno, gracias, Santiago. Les voy a compartir pantalla, avísenme si se ve. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, primero Santiago ya hizo una pequeña introducción, así que me voy a saltar esto primero que ven acá. Y yo les voy a hablar sobre la regla de Marx, que justamente, como dijo Santiago, va a ser, o nos va a ayudar a interpretar en aquellos casos en donde no existe opinion of the court. Bueno, rápidamente para ponerlos más o menos en contexto de lo que pasó en ¿Te Marx. puedo interrumpir? Sí, sí. Por mi parte, yo no veo nada por el tamaño y me imagino que los demás tampoco, pero a mí no me importa, porque yo prefiero verte a vos y que vos mires lo que necesites mirar de la pantalla. Pero yo no la quiero mirar, por mi parte. Bueno, de última, sí. Dígame si los otros, si quieren ver, lo amplío un poco más o... Preguntales, pregunta. ¿Alguno quiere que le dé un poco más de zoom a la pantalla o...? Así está bien. Para mí no. Para mí está Para mí bien. está perfecto. Sí, por mí Bueno. también. Bueno, como les contaba, como dijo Santiago, la regla de Marx nos va a ayudar a interpretar aquellas sentencias las cuales no tienen una opinion of the court. Bueno, más o menos en el contexto que se da Marx contra Estados Unidos, la cuestión fáctica es parecida a lo que leímos en Erie y en Barnes. También Marx y compañía fueron acusados por tráfico de material obsceno, sobre todo de traficar pornografía hardcore, que no sé si tiene una traducción al español. Yo lo que pude encontrar, no una interpretación, no una traducción del traductor de Google, sino de lo que averigüé, es que pornografía en un sentido como más violento o sádico.
Bueno, ellos los acusan en febrero de 1973, pero el juicio no comienza hasta octubre, y entre medio la Corte resuelve Miller California, que incluso creo que Santiago lo menciona dentro del capítulo 5 un par de veces. Bueno, justamente Miller California, acá también estaba en juego dentro de Marx la primera enmienda, la protección de la primera enmienda, y Miller California como que restringe un poco la protección justamente de esta enmienda, y por lo tanto, según lo que alegaban los acusados en Marx, Miller ampliaba la responsabilidad penal de ellos. Esto quería decir que cuando el juicio se inició en octubre, los acusados decían que no podían ser juzgados bajo Miller porque castigaba conductas inocentes al momento en el que ellos fueron acusados. Entonces ellos alegaban que debían ser juzgados bajo Memoir, que para ellos era el precedente anterior de la Corte con respecto al tema que se estaba tratando. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia los condena, y la Cámara de Apelaciones confirma la sentencia con un fuerte argumento que justamente Memoir nunca se convirtió en ley. Que nunca se convirtió en ley Memoir hace referencia a que en Memoir no había una opinion of the court. Es decir, dentro de la sentencia Memoir no hay 5 jueces, porque en un tribunal de 9 no hay 5 jueces, o más de la mitad de los jueces del tribunal, que adhieran a un mismo voto. Por lo tanto, esto quiere decir que no hay una opinion of the court, por lo tanto no obligaba bajo la doctrina del Stare decisis a seguir, o no obligaba a los demás tribunales en el futuro. Entonces, bueno, la Cámara de Apelaciones dijo, para saber si Miller expande la responsabilidad penal, no hay que comparar con Memoir, sino con Roth, que sí había obtenido una opinion of the court. Y acá yo les copié la parte dispositiva, como ven, en Roth versus United States, fíjense, que dice Justice Brennan delivered the opinion of the court. Entonces, y acá menciona a los jueces los cuales suscribieron, adhirieron o firmaron el mismo voto que constituyó la opinion of the court. Y acá en Memoir, Massachusetts, fíjense que esta era la que alegaban los acusados, no hay una opinion of the court, sino que dice deliver an opinion in which Chief Justice and 4 as joint. Esto quiere decir que hay una pluralidad porque solamente 3 jueces adhieren a un mismo voto. Y acá les copié, 3 jueces firman en el mismo voto, otros 2 firman en el mismo voto, y hay uno, concurrencia, que vota solo. El resto es la disidencia. Entonces, el caso de Marx llegó a la Corte, y la Corte, sorprendentemente, revocó la sentencia apelada, la sentencia de primera instancia, y dijo esto que vendría a ser el holding del caso Marx. Yo se lo copié acá textual, pero prácticamente dice que cuando, digamos, una sentencia si una sentencia no tiene una mayoría en cuanto a razonamiento, es decir, si no hay una opinion of the court, el holding del caso, es decir, aquello lo que obliga, se tiene que tomar de los motivos más estrechos en donde coincidan los jueces. En los motivos más estrechos hace alusión a esto que yo les subrayé acá, que significa narrowest grounds. Lo que dice entonces Marx es que en aquellos casos, en aquellas sentencias dictadas por los tribunales, que no se obtiene una opinion of the court, una mayoría en cuanto al razonamiento, es decir, la adhesión de 5 jueces o más de la mitad del tribunal a un mismo voto, el holding del caso, aquello que va a obligar a futuro, se tiene que extraer de un punto en contacto entre los jueces los cuales votan. Entonces, yo les marqué esto acá también, que, sin embargo, la regla de Marx no quiere decir que todas aquellas sentencias sin mayoría en cuanto a razonamiento se van a transformar en precedentes o van a tener algo que obligue, sino que antes de calificar aquellas sentencias sin mayoría en cuanto a razonamiento como Marx precedent, que vendrían a ser justamente estas, hay que encontrar los narrowest grounds. Si no se encuentran los narrowest grounds, entonces el precedente no obliga y no es, por lo tanto, un Marx precedent. Y bueno, yo acá le copié, esto es del voto de Kavanaugh en Ramos y Luciana, la nota al pie de página número 6,
incluso esto lo vimos con creo que lo mencionamos con los chicos en la actividad recreativa. Kavanaugh dice que esos narrowest grounds, es decir, esos motivos más estrechos, generalmente se encuentran entre lo que dice la disidencia y la opinión más amplia o más extrema, podría decirse, de la mayoría, ¿no? Entonces se tiene que encontrar un camino entre medio, entre justamente estas dos opiniones, la disidencia y la mayoría, pero es aquel voto que es más extremo. Y bueno, ¿qué relación guarda esto con Barnes y Airy? Bueno, básicamente, en principio, tanto Barnes como Airy podrían ser clasificados como, o calificados como marks present. Primero habría que buscar si existen los narrowest grounds, pero yo acá les copié la parte dispositiva para que se fijen que no hay, en Barnes primero, no hay una opinion of the court. Fíjense acá que dice, deliver an opinion in which O'Connor, Kennedy join. Esto quiere decir que tanto Rehnquist, O'Connor y Kennedy votaron juntos en un mismo voto, firmaron un mismo voto, por lo tanto formaron una pluralidad de 3. Después vemos que Scalia y Souter votaron aparte, es decir, cada uno con su opinión o con su voto concurrente, y después la disidencia, que está conformada por 4 personas. Por lo tanto, para saber si Barnes obliga o no, habría que aplicarle la regla de Marx, es decir, tratar de encontrar los motivos más estrechos, los narrowest grounds, y si de ahí se puede extraer el holding del caso, es decir, aquel punto en común donde todos los jueces coinciden, entonces en ese caso Barnes va a obligar a futuro bajo la regla de Marx. Y para esto yo les traje lo que dice la mayoría en Airy, esto me lo pasó Santiago. Fíjense que yo pongo mayoría en Airy porque este extracto de la sentencia está dentro de la parte 1. Y acuérdense que, como dice en el libro, la parte 1 de Airy obtiene la firma de 5 jueces. Por lo tanto, tanto la parte 1 como la parte 2 es una opinion of the court, pero acuérdense que Santiago dice en una nota al pie de página que tanto la parte 1 como la parte 2 es insignificante en razón de lo que estaba resolviendo la Corte en ese momento. La parte 1 era la mención de los hechos y la parte 2 era un tema procesal. Por lo tanto, la opinion of the court respecto a la parte 1 y la parte 2 no guarda mucha importancia con lo que se estaba resolviendo, por lo tanto, también en Airy, para extraer el holding del caso, habría que aplicar la regla de Marx, porque tampoco hay una opinion of the court con respecto a lo que se estaba resolviendo en el caso. Fíjense que la mayoría en Airy menciona lo que hizo la Corte de Pensilvania. Es decir, la Corte de Pensilvania, al analizar Barnes para poder aplicarlo a Airy, no se olvida de la regla de Marx. Entonces dice que, fíjense esto que yo les subrayé, que ellos dicen que es posible extraer un precedente de una decisión fragmentada, o podría ser de una sentencia sin mayoría en cuanto a razonamiento, pero que debe extraerse, justamente el holding debe extraerse de los puntos en común que tengan todos los jueces que votaron. Y es por eso que la Corte de Pensilvania no da, digamos, argumentos por los cuales no llegó a encontrar motivos estrechos, pero ellos dijo que no hay un punto en común entre la mayoría, por lo tanto Barnes no obliga, no es un Marx present, por lo tanto ellos no lo tienen que tener en cuenta a la hora de resolver Airy. Ahora, si Barnes hay motivos, si en Barnes hay motivos estrechos o no, de donde se pueda extraer el holding para que obligue a futuro, eso es, digamos, tarea de cada tribunal. Esto es lo que tiene la regla de Marx, que deja, digamos, o le pasa la pelota a los tribunales para que ellos interpreten aquellos casos, sin mayoría en cuanto a razonamiento, y vean si se puede extraer un holding. Yo le contaba a los chicos en la actividad recreativa también que hay un caso, que es el caso de Freeman contra Estados Unidos, en donde es un caso sin mayoría en cuanto a razonamiento, entonces que a priori podría ser un Marx present, y que los tribunales a la hora de aplicarlo, algunos decían que no había puntos en común, otros decían que
sí se podía extraer el holding, y el holding se extraía de un voto concurrente en el cual se firmó una sola persona, que si mal no recuerdo es el de Sotomayor. Entonces, bueno, esto también es un poco lo que tiene la regla de Marx, que deja al árbitro de cada tribunal ver si hay o no holding del caso. Una Bueno, pregunta más. Sí, sí. Una vez que un tribunal determina el holding del caso, ¿eso obliga a los demás? ¿O los demás pueden seguir interpretando que no hay narrow grounds, por ejemplo? No, salvo que sea la corte quien determine eso, no. Es decir, un tribunal puede decir que, como les dije, en Freeman habían tribunales lo que decían, bueno, el voto de Sotomayor es el holding del caso, entonces esto es lo que obliga. Y habían otros tribunales de la misma jerarquía, los cuales decían que no había un holding dentro de Freeman, entonces que ellos resolvían acorde a lo que interpretaban, que no debían aplicar justamente Freeman. Eso depende de cada tribunal, y es lo que tiene la regla de Marx. Lo que a mí más me llama la atención, que para mí no crea tanta seguridad jurídica como sí, supongo que quiso la Corte en su momento al imponer esta regla. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Es un tema bastante complicado. A ver, deja de compartir pantalla, por favor. Sí. Mientras la gente piensa si tiene alguna pregunta más para hacerte, y si no, yo voy a comentar algo. Vale. Bueno, comento yo entonces. Muy bien, Tomás. Muy buena, muy útil tu exposición. Ya después, si querés, charlaremos tema ley y derecho, que ya te había hecho notar antes. Memoirs, Massachusetts, no, Memoirs versus Massachusetts. Cositas así podemos charlar. Pero la más importante para charlar es que frente a la conclusión de que un precedente como Barnes no constituye un Marx precedent, como fue la conclusión de la Suprema Corte de Pensilvania, de eso no se sigue, contrariamente a lo que vos dijiste, que ese caso, Barnes, no tenga fuerza de precedente, porque el resultado del caso Barnes, la declaración de constitucionalidad de la ordenanza de Indiana, obliga y obligaba a la Suprema Corte de Pensilvania, aun cuando no puedan encontrarse narrowest grounds. Por eso, en Erie, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de la Suprema Corte de Pensilvania, porque desobedeció el resultado en Barnes. Eso, en Ramos, se llama results stare decisis, y se lo distingue de reason o ratio stare decisis. Lo pueden encontrar tanto en el voto de la pluralidad de Gorsuch como en el voto separado de Kavanaugh en Ramos. Ahora, antes de que se corte, voy a dejar esta pregunta en el aire para Catalina.